Usted y yo vamos a presentarnos al Dios de la gloria. Pero vamos a presentarnos hoy de una forma diferente. Lo que les voy a decir, lo voy a decir con conocimiento de causa. Dios muchas veces se ha manifestado y ha entregado cosas espirituales, físicas, económicas, afectivas, sentimentales. Hay gente que lo percibe y lo recibe. Hay gente que lo deja ir. Hoy es un día que Dios quiere entregar algo maravilloso. Hoy es un día. Así que debemos comenzar por conectarnos, por decirle: Señor eterno, Dios bendito, aquí estoy. En el nombre de Jesús de Nazaret yo me presento a ti porque te anhelo, Dios vivo, Dios eterno, te anhelo. Anhelo que descienda tu poder y tu gloria a mi casa, a mis hijos, a mi familia, a esta nación. Te anhelo, Dios eterno, que venga tu reino poderoso, que trae justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Mira tu pueblo, Señor, que viene a encontrarse contigo. Solo tú conoces qué hay dentro de ellos, qué hay en sus pensamientos, qué hay en sus corazones, qué hay en su entendimiento. Tú conoces, Dios de la gloria, todo lo que hay dentro de nosotros, nuestros anhelos, nuestras frustraciones, nuestras angustias, nuestras necesidades, y nos humillamos delante de ti, Dios eterno, pidiendo que nos visites, pidiendo que des la orden allá en el cielo eterno, para que haya una respuesta allá en los cielos, y esa respuesta de los cielos sea respondida aquí en la tierra, y aquí en la tierra veamos esa respuesta. Hoy declaramos que en el nombre de Jesús de Nazaret somos más que vencedores. Hoy declaramos que ese obstáculo cae, que esas fortalezas caen, que algo grande va a pasar, porque no estamos creyendo en un Dios de aluminio, ni en un Dios de madera, ni en un Dios de tela, ni en un Dios estampado en una medalla, ni en un Dios estampado en un artículo, en un cuadro, sino en el Dios vivo, en el Dios eterno, en el que le dijo a Moisés: yo soy la existencia misma. Todo existe porque yo soy la existencia misma. Ayúdanos a entender. Ayúdanos a creer. Salmos, capítulo 108. Libro de los Salmos, capítulo 108. En el nombre del Padre eterno, en el nombre de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, y en el nombre del Espíritu de Dios. Salmo 108. ¿Sabe que hay un tremendo hombre de Dios, compositor de Dios, de canciones, de ministraciones? Y él dice que su carrera se partió en dos cuando estaba leyendo el Salmo 108 y encontró que la gloria de Dios se hasta los cielos, y compuso algo, y desde ahí cambió todo. Salmo 108, versículo 10 en adelante. Dice así la palabra del Señor: ¿quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? ¿Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Dios ve al que quiere algo.
Dios ve a un varón o a una mujer que quiere algo de Dios, lo ve, siempre lo ha visto. Vio a Ruth que quería algo, vio a Esther que quería algo, vio a la mujer del flujo que quería algo, vio al centurión que quería algo. Dios siempre ve. Y hoy te quiere ver a ti, abriendo tu boca y diciéndole: Señor, dame socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. Hoy te quiere Dios diciendo: en Dios haremos proezas y Él hollará nuestros enemigos. Título de esta enseñanza: el verdadero adversario. Tome asiento, por favor. Ponga mucha atención. Y esté atento a lo que Dios va a hacer, a lo que Dios va a mostrar, a lo que Dios va a entregar. Abre tu entendimiento. Yo pido a Dios que abra nuestro entendimiento. Le pido a Dios que obre maravillas en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Este salmo comienza diciendo que el corazón del rey David está dispuesto. Está dispuesto para cantar, para entonar salmos, porque esa es la gloria de él. Ahí está en el versículo 1, dice: cantar y entonar salmos, esa es mi gloria, lo dice ahí. David dice a los instrumentos, le habla a los instrumentos y le dice: despiértate, salterio, despiértate, arpa, despertaré al alba. Él quiere tener conexión con Dios. Él sabe que hay una conexión en su oración y en su alabanza y en su adoración. Renueva su compromiso y en el versículo 3 le dice: te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, porque iba a enfrentar muchos pueblos, porque él era el representante de Israel y la orden de Dios era conquistar. Y él le dice: Señor, entre todos esos pueblos yo te alabaré. A ti cantaré salmos entre las naciones. Y entonces le dice una frase tremenda: porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. ¡Oh, qué alabanza tan maravillosa! Que Dios nos diera, que Dios nos ha dado, nos dio esa capacidad, más bien que nos diera el sentir de desarrollarla, que en vez de llevarle quejas a Dios, que en vez de estar llevándole lamentos a Dios, nosotros dijéramos: porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos es tu verdad. En la primera parte, él comienza con esta alabanza, con esta adoración. Y el versículo 6 dice algo tremendo: para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y responde. ¿Usted se está dando cuenta que la alabanza es un instrumento poderoso para hacer que haya liberación y salvación? Eso es lo que dice la Biblia. ¿Usted se da cuenta que una persona que sea indiferente en los tiempos de alabanza y de adoración pierde una oportunidad maravillosa de que llegue a su casa liberación y salvación? Él es un líder. Tú eres un líder. Y el líder pide por los que tiene a cargo. Tú tienes a cargo gente
gente depende de ti. Si tú los descuidas, el diablo se los lleva. ¿Cómo es eso? Sí. Porque cuando Jesús de Nazaret te dijo que eras parte de la iglesia, ya te comenzabas a volverte una persona líder en el mundo. Él sabe que había pueblo. Mírelo el 6, yo no le estoy mintiendo. Dice, tus amados. Y él se levantaba temprano. ¿Por qué? Por los amados. Porque dice que al alba se levantaba. Yo hago una pregunta: ¿cuántos aquí se levantan temprano, muy temprano, a orar por el hijo, a orar por la hija, a orar por los nietos, a orar por el papá, a orar por la mamá, a orar por el cuñado, a orar por la cuñada? ¿Cuántos aquí se levantan al alba, como dice este salmo? Y él exhibe esa intercesión adorando. Dice el 7, él tenía que dar una pelea grande. ¿Cómo la peleaba? Recordando que lo que Dios le había dicho sobre él. Dice, Dios ha dicho en su santuario que yo me alegraría. Dios le había dicho en el santuario, tú te alegrarás. Dios le había dicho en su santuario, repartirás a Siquem y medirás el valle de Sucot. ¿Qué es eso? ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está el adversario? En el 8 le dice, mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. Dios le estaba diciendo, tú sal a la batalla, que yo voy contigo. Moab, la vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. Edom era un adversario terrible, porque Edom sentía hacia los judíos odio, deseo de destrucción total hacia los hijos de Dios. Y yo no le estoy exagerando ni le estoy mintiendo, porque si usted va al libro de Abdías, ahí está como Dios usa a Abdías para decirle a los de Edom cómo se alegraron en medio del dolor y de la angustia de estos hijos de Dios. Entonces David le pregunta a Dios, porque sabe que tiene que enfrentar todo esto al adversario, a Siquem, a Sucot, a Galaad, lo que hay en Manasés, lo que hay en Efraín, lo que hay en Moab. Él sabía como líder que tenía que enfrentar todo eso. No esperes que en tu casa venga otro a enfrentar lo que tú tienes que enfrentar como cristiano o cristiana. Tú eres el líder, o tú eres la líder que Dios te dice hoy, párate y anda, porque es contigo que pelearé la batalla. Pero él en su humanidad le dice, ¿quién me guiará a la ciudad fortificada? Él sabía que enfrentaba una ciudad fuerte. Yo me hago una pregunta: ¿acaso habrá alguno aquí que ha entendido que tiene un adversario y que ese adversario no es un simplón adversario, sino es un adversario fuerte? ¿Acaso habrá alguien aquí que se ha levantado al alba y le ha dicho, Señor, mi adversario es fuerte, ese problema familiar es fuerte, ese estancamiento económico es fuerte?
¿quién me guiará para poder enfrentar esa fortaleza? ¿Quién me guiará hasta Edom? El enemigo más acérrimo. ¿Qué me gusta de ese liderazgo? Que él sabía que tenía que enfrentar ese adversario y no rehuía, no se escondía. Y cuando hay un verdadero líder cristiano, una verdadera líder cristiana que está guerreando por sus hijos, que está guerreando por sus hijas, que está guerreando por sus nietos, que está guerreando por la nación, no le rehuye a Dios. Y le dice, ¿no serás tú? Él mismo responde, ¿quién más me va a guiar? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? Y nos salías, oh Dios, con nuestros ejércitos. Pero es un intercesor que le sabe tocar el corazón a Dios. Dios a veces nos deja que tropecemos. Dios a veces nos deja que seamos golpeados por la adversidad. Pero en medio de esa adversidad le gusta a Dios. Le gusta a Dios. Aleluya. A Dios le gusta que usted le diga, ¿quién me guiará? Aquí estoy. Voy a seguir peleando la buena batalla, Señor. No me voy a rendir, Señor. No me voy a rendir, porque hay hijos, hay hijas, hay niños, hay una nación. No me quiero rendir, Dios. Y él se le humilla. Qué hermoso cuando un hijo de Dios, una hija de Dios se le humilla y le dice, a pesar de mis errores, a pesar de mis torpezas que impidieron que tú te movieras, aquí estoy, porque ¿quién me guiará? ¿Quién me guiará ante esa lucha que tengo? ¿Quién me sostendrá ante esa lucha que tengo si no eres tú, oh Dios? ¿No eres tú quién, Señor? Y dice, él se para como el líder y no le dice, dame socorro. No le dice, ayúdame. No le dice, concédeme esto. Sino se para echando sobre sus lomos todo el pueblo que llevaba. Por eso Dios nos pregunta, ¿dónde está el líder? ¿Dónde está la líder cristiana que está peleando por sus hijos o sus nietos? Y le dice, danos socorro. Él incluye el pueblo que llevaba en sus lomos. Qué lindo que cuando te levantes al alba te humilles y le digas, oh Dios de la eternidad, aquí estoy. En el nombre de Jesús de Nazaret, aquí estoy. Porque me escogiste desde el vientre de mi madre, me escogiste para ser uno de los tuyos. Porque me llamaste. Porque me salvaste. Porque me liberaste. Danos socorro, Dios. No dejes que mi casa sucumba. No dejes que tu causa evangélica en mi casa se borre. Y dice aquí algo maravilloso, dice, danos socorro contra el adversario. Bendiga a Dios a mi pastora y la fortalezca y que se haga la voluntad de Dios.
gente cristiana que ni siquiera es consciente que tiene un adversario. Hay gente cristiana que va a las iglesias y le rehúye a Dios. Le rehúye lo que Dios manda, y Dios le ha dicho una y otra vez: pelea, pelea, pelea la buena batalla por los tuyos. Pero le rehúyen. Solo quieren que Dios los bendiga, que Dios los sustente, que Dios los favorezca. No quieren a Dios cuando Dios le dice: pelea. Sé un soldado de Jesucristo. Sé un guerrero mío. Ponte en la brecha por los otros. Este hombre se profetizaba. Cuando usted lee un salmo de estos con cuidado, enseñan tantas cosas. El poder profético está aquí. ¿Dónde? ¿Cuándo lo vamos a ver? Ahorita lo vamos a ver. El saber tocar el corazón de Dios. Este hombre que el rey David sabía tocar el corazón de Dios. ¿Cómo? Alabándolo, adorándolo, exaltándole, diciendo cosas tan hermosas como que más grande que el cielo es la misericordia de Él. Habían cometido errores, lo reconoce más adelante, pero sabe tocarle el corazón al Padre y le dice: oh Señor, tu corazón es más grande, tu misericordia es más grande que los cielos. Porque sabía que necesitaba de la misericordia de Él para que lo acompañara en esa lucha tremenda que tenía. O necesito esto, aquello, o tengo este problema, o tengo esta angustia. Le adoremos, le bendigamos, le exaltemos. Cuando te levantes muy temprano, antes de comenzar, dile: Padre nuestro que estás en los cielos, te alabo, te bendigo. Tú eres el Dios eterno, tú eres el Dios santo, 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 y los ángeles allá en tu cielo santo te alaban. Y desde aquí, desde esta tierra, un humilde siervo o una humilde sierva se une a esa alabanza para decirte: santo, 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 para declarar que no hay Dios tan grande como tú, para declarar que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Oh bendito, recibe toda honra. Oh bendito, recibe toda gloria. Oh bendito, recibe toda la alabanza. Y ahí sí se les pone. Ese hombre tiene algo tremendo. Habla con Dios con una sabiduría. Y él le recuerda a Dios lo que Dios había dicho en su santuario. Yo he conocido mucha gente que ha tenido victorias enormes, y de aquí va a salir hoy gente que va a tener una victoria enorme. Que alguien lo diga así, amén. Porque va a recordar lo que Dios ha dicho en su santuario. Y le dice el asunto, como que le está diciendo: ¿quién me guiará a esa ciudad fortificada? Allá tengo un adversario terrible y temible. ¿Quién me guiará? ¿Quién me guiará hasta Edom? Ese enemigo que me quiere destruido, que me quiere acabado. ¿Quién me guiará? Le pregunta David. Y con qué sabiduría de hijo le dice: ¿no serás tú, oh Dios, que nos habías desechado, Señor,
Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos. Bendito eres, santo eres, por tu misericordia. Algo grande va a entregar hoy Dios. Algo grande. Y le dice el asunto: danos socorro contra el adversario. ¿Qué frase? Me gusta esta frase que dice: porque vana es la ayuda del hombre. Y quiero detenerme ahí, porque veo a muchos, entre comillas, decir en la Iglesia Universal que son cristianos, pero a la hora del conflicto, a la hora de enfrentar al enemigo, buscan al hombre. Tú tienes un conflicto grande, un adversario poderoso, pero hoy vas a salir con la victoria de este lugar, si tú lo crees y lo recibes en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Hasta los ángeles están tocando aquí. Está siendo evidente, hasta los ángeles. Hay un angelito ahí tocando, diciendo: ¿creen o no creen? Y viene la profecía. Oh Señor, usted se profetiza a sí mismo. Este es un ejemplo de profetizarse a sí mismo. El último versículo dice: en Dios haremos proezas. Él estaba diciendo: yo sé que el enemigo está allá, yo sé que el adversario está allá, yo sé que tiene una ciudad fortificada, yo sé que Dios, tengo que tocarle el corazón porque nos había desechado. No lo invento yo, lo dice ahí, que Dios los había desechado. Pero sin embargo renueva su voto, dice: tú eres el Dios más grande, tú eres el Dios más poderoso, tú eres el único Dios que tengo en mi vida, tú eres al que rindo mi vida, Señor. Danos socorro. Y él mismo se anticipa creyendo que ese socorro venía. ¿Por qué? Porque dice: en ese Dios que nos socorre haremos proezas, y él que hollará a nuestros enemigos. Esta es una fórmula que siempre ha existido y existirá para el creyente, para el adorador, para el que no se rinde. ¿Cuál fórmula? Preguntará alguien. Esta de adorar en esta forma. Oh, aquí me muestra un solo Dios grande, eterno. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Un solo Dios grande, eterno. En esta fórmula me enseña que en esa adoración Él dice: yo te alabaré en donde tenga que alabarte, te alabaré en medio hereda, en medio de la finca, en medio de la empresa, en medio del centro comercial, en medio del consultorio, donde tenga que estar, yo te alabaré. Y aquí nos enseña otra que dice en esa adoración reconocerle que esa grandeza sublime solo le pertenece a un ser, a Dios. Y le pide que todo sea para exaltar su gloria. Por los amados. Dios nos está llamando a interceder por esta amada Colombia. No se te olvide, todos los días a una hora específica. Decirle: Señor, levanta este muro por esta nación. Destruye las obras de los adversarios, de los enemigos. Y luego se decide. Y mientras él hace eso, a confesar, Dios va, ¿qué? A los enemigos.
Hay un personaje de la Biblia que veía adversarios en todo el mundo, afuera. Pero aprende que tiene un adversario específico y lo escribe. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: este Pedro era terrible en su carácter. Aquí ya ha cambiado. 5:8 dice: sed sobrios y velad. Rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Usted ve gente muy inestable, no es sobria. Y usted ve gente perezosa, no velan. ¿Sabe qué nos está enseñando aquí esta palabra? Que cuando se va a entrar contra el adversario, no puedo ser inestable emocionalmente. Tengo que ser sobrio. No puedo estar en explosiones de ira, en explosiones de rabia, en explosiones de sátiras, en explosiones de comentarios malucos. No puedo hacer eso. Tengo que ser sobrio. De pronto no te ven hablando, no importa, ya entendemos, ella se está preparando para una guerra espiritual importante. Prefieren no hablar para no meterse en comentarios, en cosas, en problemas, en críticas, que lo que hacen es potenciar al adversario. Y velar. El que vela es totalmente contrario al perezoso. El perezoso se le invita a un ayuno, no va porque aquello y esto otro y no sé qué. Y tengo que hacer esto y la natilla y la torta y los pancakes y esto. Y no puedo ir. El que va a enfrentar al enemigo es uno que vela. Que por las noches se para. Proclama el poder de la sangre de Cristo en el lugar donde vive, en la habitación. Pueda que el ser amado esté ahí roncando. Pero los que no roncamos nos paramos y guerreamos. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Identificar que sí se tiene un adversario que se llama diablo. Y que ese adversario lo muestra aquí la palabra como un león rugiente. Que se mueve. Que no se queda quieto. Que se mueve en torno de las ovejas de Cristo. De los terneritos, de los corderitos. ¿Cuántos oran por los corderitos chiquitos que hay aquí? Todos los días se los encomiendo a Dios. ¿Cuántos oran por las ovejas distraídas? Hay ovejas distraídas, se van saliendo del redil poco a poco y se exponen a que el león rugiente las devore. Aquí muestra Dios, por medio de este escrito, una de las facetas de ese adversario. Es un devorador. ¿Tú tienes bendiciones? Di que sí, amén. Y dile al hermano de al lado, si por el momento no te han llegado más bendiciones, te van a llegar más bendiciones. Porque tu papá que está en los cielos te va a bendecir más. Créelo, recíbelo. Pero te tengo algo fuerte. Hay un devorador que quiere devorar tus bendiciones. Hay un devorador. Si hay algo precioso para ti, para mí, yo lo creo que sí, amén. ¿Cuántos dicen? Es el hogar. Así no haya la mesa llena de banquetes, pero si el bocado es seco y en paz, lo que está es el hogar. Pues tengo que decirte que el devorador quiere devorar los hogares, las familias, la iglesia, el evangelio en Cristo, el evangelio en la nación lo quiere devorar. En la Biblia, el adversario significa oponente, el que se opone a ti. En la Biblia, adversario significa enemigo,
El solo hecho de que tú hayas recibido a Cristo Jesús de Nazaret como Señor y Salvador hace que el adversario se active. No necesitas provocarlo, porque Él no quiere adoradores que vayamos a ocupar el lugar que Él dejó en el cielo. Porque allá en el cielo había un querubín grande y muchos ángeles y fueron echados del cielo por rebeldes, por orgullosos. Y el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad para prepararlos y que nos dejemos preparar. Y un día irnos, ¿a dónde? Allá, a ocupar ese lugar de adoración y de alabanza que dejaron estos ángeles. Por eso Él se opone. ¿Qué significa adversario? Acusador. Proviene de una raíz hebrea, Satán, oponente, y de una raíz griega, antídicos, oponente en juicio. El principal adversario es Satanás, el diablo, quien se opone ¿a qué? Se opone a Dios y se opone a los creyentes. Pero también hay personas adversarias porque le hacen caso al diablo. Y tú tienes que orar no para que sean destruidos, sino para que cambien, se transformen. Es tan poderoso lo de ese adversario, es tan poderoso hoy este mensaje que Dios te está diciendo, no tanto sobre el adversario, porque ese ya lo conoce, ya lo estás sintiendo, lo has visto en tu casa muchas veces, cómo oponiéndose, cómo devorando, cómo acusando. Lo que está advirtiendo hoy Dios, no te quiero ver así, pueblo mío, porque tienes todo para ser un vencedor. Hay advertencia del mismo Dios respecto a las adversidades. A ver, dirá alguien, ¿cómo es esto? Adversario, adversidades, claro. Adversidades, ¿por qué vienen? Porque hay un adversario detrás. Me preguntó alguien, ¿cómo sé yo cómo sabe alguien que es una adversidad y una prueba de Dios? Y le dije, primero porque nuestro espíritu da convicción de dónde vino el asunto. Y una adversidad es cuando tú sientes allá en tu espíritu que no fue Dios el que te envió esa adversidad, que es el mismo adversario el que está tratando de destruirte. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mire usted Efesios 2 rápidamente conmigo, porque el asunto del mundo que parece menor para muchos no puede ni debe ser menor para los cristianos. Porque en Efesios capítulo 2, versículo 22 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿En cuál tiempo andábamos? En cuando éramos muertos, dice el versículo 1, en delitos, en pecados, apartados de Dios. Pero dice el apóstol aquí, tú andabas en otro tiempo, en esa etapa, en una etapa donde estabas muerto, Efesios 2:1, en un tiempo donde estabas en pecados, en delitos, muerto. Y en el versículo 2 dice, pero eso era en otro tiempo. Y si alguien preguntaba, ¿y por qué yo andaba en delitos, en pecados? La respuesta ahí dice, porque seguías la corriente de este mundo. Y dice que la corriente de este mundo es conforme a un príncipe. A un príncipe de la potestad del aire. ¿Cómo sabemos que no era Dios? Porque se opera en los hijos de desobediencia. Si tú estás obedeciendo a Dios y te viene una situación difícil, no temas, es Dios que te está probando. Pero si alguien
está desobedeciendo o le gusta el mundo. Hay gente que le gusta untarse de mundo. Hablo de cristianos que les gusta sumergirse en la piscina del mundo a raticos. Ese está en desobediencia. Entonces la adversidad no provino de Dios. Es el enemigo que tuvo una puerta de entrada por la desobediencia. Segunda a los Corintios. Son advertencias del mismo Dios respecto a las adversidades. Como diciéndonos, sí existen, pero tienen origen espiritual y algo tienes que hacer para que eso se cambie. Segunda a los Corintios, capítulo 4. Y ahorita vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude. Que estamos, versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Versículo 9, 2 Corintios 4, 9. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Shamaya Sebi. Usted sabe lo que Dios le va a entregar ahorita. Que aunque usted esté atribulado, no lo va a poseer la angustia. Que aunque usted esté en apuros, hay espíritus angustiadores y esperan que la persona esté atribulada para meter los demonios angustiadores. Espera que los cristianos estén apuros para meter los demonios de desespero. Y mucha gente ha dado testimonio de los demonios, como llegan y le provocan que la gente se desespera, se arrancan los cabellos de la cabeza. El diablo espera que seamos perseguidos para hacernos sentir desamparados. Aunque esté persiguiendo el problema económico, aunque esté persiguiendo la misma hambre, no estamos desamparados. Tenemos un Dios fiel que ha prometido. Derribados. Yo sé que aquí hay gente que se siente derribada, pero le tengo que decir que no está destruido. De ahí Dios levantará. Y es que, ¿por qué sabía que este hombre podía triunfar? Porque en el 10 dice, llevo en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Él llevaba no las heridas de los látigos, sino que sometía esa carne a la cruz para que no se levantara en los malos deseos y en las malas obras de la carne. Primera a los Corintios capítulo 10 versículo 13. Dios advierte. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Hasta ahí. Todas las tentaciones tienen que ver con el área humana. Todas, las sexuales, la del dinero, las de decir mentiras, las de mirar a otra mujer, las de mirar a otro hombre, las de hacer una trampa, las de falsificar, las de robar. Todas las tentaciones tienen que ver con área humana. Por eso Dios dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados
más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero aquí hay un grupo importante. ¿Cuál es? El que resiste la tentación. Tú que has resistido tentaciones, Dios te va a dar la salida. Si caes, es difícil, porque Dios no puede pasar por encima de su palabra. Y si alguien le dice, ayúdame, Señor, Dios te dirá, pero tú caíste en tentación. Primero tienes que confesar tu pecado para ser librado del mal y esperar mi disciplina, porque la palabra de Dios dice, de ninguna forma les dejaré sin castigo. Está escrito. Me llama la atención la conciencia que tenía este hombre de las adversidades y de los adversarios. Primera a los Corintios 16, versículo número 9. Versículo ahí metido. Dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, coma, dice mi Biblia, y muchos son ¿qué? Y la gente quiere orar hasta ahí, que Dios le abra puerta grande y eficaz. Pero la gente no quiere la segunda parte, que dice que hay muchos adversarios detrás de las puertas que abre Dios. Hay adversarios listos. Por eso somos una iglesia que te decimos es Dios el que te quiere abrir puertas de bendición grande y eficaz. Pero somos una iglesia que te decimos ven a los ayunos. Ven a los miércoles por la noche, ven los domingos juiciosos. ¿Por qué? Preguntará alguien. Porque hay muchos adversarios que andan detrás de las puertas que Dios te abre. Espíritus, demonios que buscan puertas para sembrar para la obra del adversario. Voy a nombrar algunos con versículos, otros no. La gran obra del adversario es hurtar, matar y destruir. Luego habrá espíritus que quieren entrar para potenciar la obra que quiere el diablo en tu casa de hurtar, matar y destruir. ¿Cómo más hay espíritus? Devoradores. La vimos en primera de Pedro 5:8, que anda como león rugiente. Describe que el adversario ronda buscando a quien devorar. Tu felicidad la quiere devorar el diablo. Tu paz. Oiga, el precio de la paz, es que hasta para lo cardiovascular, ¿verdad? Cuando usted está en paz, ni siente su corazón está ahí funcionando bien. Cuando usted está alterado, comienza a sentir un tuqui-tuqui aquí debajo de la oreja. ¿Y esto qué es? Y se acomoda aquí así. Y si va donde la doctora o el doctor, ella le mete el estetoscopio, le hace abrir la lengua, le chuza los ojos, todo eso. Le toma la presión y le dice, tiene un poquito la presión subida. ¿Por qué es? Porque el diablo está devorando la paz. Cómo nos gusta la bendición económica. No nos mintamos. Y el Señor dijo, traje los diezmos, los ofrendas, las primicias para que yo pueda actuar contra el devorador. Entonces mucha gente pregunta, pero ¿por qué me vino este problema económico? Y el Señor tal vez le responde, porque tú diezmabas en otra época y lo dejaste de hacer. Entonces, ¿quién entró? El devorador. El devorador. También manda tentaciones y engaño. El diablo
tienta a las personas para que desobedezcan a Dios. ¿Por qué? ¿Se acuerda que leímos algo interesante? Que ese espíritu demoníaco, ese principado demoníaco que opera en los aires, ¿cierto? Que va con la corriente del mundo, busca especialmente a unos hijos. ¿Cuáles? Los de la desobediencia. Oh, qué lindo ser buen cristiano. Dígale al hermano, a la hermana, sonríele, qué bueno, qué lindo ser buen cristiano. Y ahora señale con el dedito, pero tenemos que obedecer. Ahí está la clave, hermanos. Entonces el diablo, ¿qué busca? A las personas para tentarlas a que desobedezcan, porque lo operan los desobedientes. Por eso buscó a Jesús en el desierto. Es el Dios de este siglo que ciega el entendimiento de los incrédulos. Y voy a entrar a una parte donde también opera el diablo tremendamente y manda demonios, la acusación. Es conocido como el acusador de los hermanos. Apocalipsis 12:10, búsquelo conmigo. Estamos haciendo un curso hermoso, bíblico, hoy mismo lo estamos haciendo, de terapia emocional. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, que los acusaba durante ¿cuánto tiempo? Que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cuando usted y yo comparezcamos ante Dios, ¿aparecerá el acusador? Sí, aparecerá. ¿Y el acusador tratará de acusarte? Sí. Y seguramente Dios le preguntará: ¿tienes algo contra este? Y entonces aparecerá tu abogado y dirá: no, ese acusador no tiene nada contra este, contra esta, porque todos esos pecados y todas las faltas yo los pagué con el precio de mi sacrificio. Dele la gloria, dele la alabanza al Dios eterno. ¿Se acuerda usted que leímos que hay un león, hay un adversario como un león rugiente? ¿Se acuerda que leímos que antes de decir que el adversario es como un león rugiente, dice: sea sobrio y vele? Usted me acepta si le digo que el escritor es Dios, está diciendo: ¿sabe que usted tiene que estar bien emocionalmente? Tiene que estar bien psíquicamente. Tiene que estar bien sentimentalmente, porque ante esa guerra contra el adversario usted no puede ir desequilibrado emocionalmente. ¿Por qué? Porque entre otras cosas le cae facilito al tentador que dice: pero venga al mundo, Dios no le ha respondido, venga, se da un ratico de mundo, échese una costadita con el amante y pase un ratico, que eso no tiene, y olvida las penas. Y lo lleva a la desobediencia. Y opera en los hijos de desobediencia. Y en los hijos de desobediencia opera para llevar otra vez a la muerte en delitos y pecados. Por eso Jesús dijo que el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir, pero él ha venido a dar vida, y vida en abundancia. Tal vez tú cometiste un error hace 40 años.
Pero ya el acusador no tiene por qué acusarte de eso. Y tú no tienes que recibirle. Si te has arrepentido genuinamente, porque el acusador tiene cómo acusar si tiene una puerta abierta. Yo en este camino he conocido personas tan hermosas en Cristo que uno se admira. Una de esas, una prostituta. Sí, sí. Salió de la prostitución. Salió de la prostitución. Predicaba. Y enseñaba que había sido prostituta. Enseñaba que había sido prostituta. ¿Y por qué estaba tan tranquila para predicar que había sido prostituta, pero que ahora no lo era? Porque el acusador no tenía cómo acusarla. Ella le entregó esa vida de pecado al pasado y se metió a la nueva vida en Cristo Jesús de Nazaret. Hay demonios que manda el diablo para obstaculizar la obra de Dios. Y habla que los adversarios trataron de impedir la reconstrucción del templo de Jerusalén, ¿se acuerda? En tiempos de Nehemías, en tiempos de Zorobabel, en tiempos de Esdras, que había adversarios que están pendientes para que usted no pueda levantar lo que le quiere levantar a Dios. Usted quiere levantar una gran obra de Dios en su casa. Hay adversarios que no lo quieren permitir. Pero hoy Dios nos va a responder. ¿Cuántos dicen amén? Dijimos que opera en los hijos de desobediencia. Hay demonios especializados para inducir a la desobediencia. En lo que sea. Hasta si van en el pasaje Bogotá-Chía y el ayudante no cobró y le dicen a la gente una bendición, no me cobran, no. A mí le pasó una vez y le llamé al muchacho, le dije, no me cobraste el pasaje, toma. Ay, sí, no me había dado cuenta, disculpe. Y hay gente que dice, no, qué bendición, no me cobraron. Es el trabajo del conductor y es el trabajo del ayudante. ¿Por qué se lo vamos a robar? Es el trabajo de ellos. Usted cumpla con pagar lo que le mandan ahí. Ahora que ya se lo regalen es diferente, porque pasajes nos han regalado. Hay muchachos que me dicen, no pague nada, Señor, gloria a Dios. Pero es diferente. Es el príncipe de la potestad del aire y opera en quienes se oponen a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios tal vez en este momento para ti está diciéndote soporta. No vas a huir. Que anhelas huir. Saca, la voluntad de Dios tal vez es diciéndote tienes una guerra contra un adversario poderoso. Saca las armas espirituales, no las carnales. Porque vana es la ayuda del hombre, como lo dice la palabra. Pero quiero ir terminando porque ya el tiempo ha ido pasando con un punto que es importante. Y cuando el adversario es la misma persona, a sí misma, consigo mismo. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras. Santiago 4:4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye ¿qué? No, hermano amado, hermana amada. Si hay algo que nunca podemos pensar ni anhelar, ni para nosotros es que seamos enemigos de Dios. Mire, yo sé que hay personas que no la quieren a usted. Y no lo quieren. Sopórtelos. Bendígalos. Pero nunca desee que caigan en la línea de ser enemigos de Dios. Mire, puede ser la persona que le haga a usted lo más imposible. Pero pídele a Dios que tenga misericordia.
Porque cuando una persona cae en esta línea de ser enemigo de Dios, es difícil que no sea destruido. Mateo 18, San Mateo 18, es una parábola, no la vamos a leer toda porque el tiempo ha pasado, pero es una parábola de un siervo a la cual le es perdonado, y cuando llega la oportunidad para que él haga lo mismo, no lo hace. Vamos a leer el versículo 28 en adelante, si alcanzamos. Sí, señora, Mateo 18, 28, dice, bueno, desde el 27 dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Aplíquelo a su vida espiritual. El Señor nuestro, movido a misericordia, nos soltó y nos perdonó todo lo que le debíamos a Él. Dice el 28. Pero saliendo aquel siervo al cual lo habían soltado y le habían perdonado, halló a uno de sus consiervos, de sus iguales, que le debía 100 denarios. Y lo cogió, dice que haciendo él lo agarró. Le ahogaba, o sea, lo agarró, que lo apretaba, que lo ahorcaba, diciendo, págame lo que me debes. Ese era el siervo al que le habían perdonado, al que le habían soltado de la carga. El 29, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Le suplica misericordia al que le habían dado misericordia. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel. A él lo habían soltado, pero al consiervo que le debía lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Cómo lo iba a pagar si no podía trabajar encarcelado? Viendo sus consiervos, versículo 31, lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. No eran chismosos, hay cosas que hay que informar en la iglesia. Pero no tampoco todo, hay que ser sabio que se informa, que no, porque si es una mentira, si es algo mundano, ¿para qué hablar de eso? Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. El 33 dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como la tuve yo de ti? Como yo tuve misericordia de ti. El 34 dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos que le dieran juete hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué hará el Padre? Entregarlo a los verdugos. ¿Cuáles son los verdugos? Pues todos estos espíritus que leímos hoy. Y hay gente, yo fui terrible, terrible. No parece, también plantado que soy, y también no parece. Pero fui terrible. Me perdonó el Señor.
Pedí perdón a tanta gente. Sigo pidiéndole perdón. Entonces, cuando conozco uno terrible, tengo que acordarme que Dios me perdonó. De pronto no fui tramposo, pero ayudé a las trampas. Lo mismo. Sí, claro, porque los amigos iban con la mosaica y uno sabiendo quién era la esposa. Eso se llama trampa, acolitar la trampa, la mentira. Sí, pastor, todo eso. Hubo asuntos de bala y de armas. Sí, pastor, esto está interesante, cuénteme. Sí, hasta ahí nomás. Entonces, cuando llega alguien terrible, ¿cómo lo voy a medir yo? Con que es un desechable de la sociedad, con que es una porquería de personas, si yo mismo fui perdonado de cosas terribles. Y el diablo quiere esto, que usted pierda la capacidad de perdonar de todo corazón. Me gusta aquí la frase que dijo el Señor Jesús: si usted va a perdonar, perdone de todo corazón. El adversario no es su hermano, no es su hermana aquí en la iglesia, ni siquiera es su familiar que ni le habla ni le contesta, le echa la culpa de todo. Acuérdese que el acusador puede estar ahí y le echa la culpa de todo. El adversario no es el dueño de la empresa contraria que le quiere hacer la vida a usted imposible. El adversario es el diablo. El diablo quiere levantar división. División en tu casa. División en la iglesia, porque una casa dividida contra sí misma no prospera. Y el Señor levantó la iglesia para que la humanidad prospere a través de la iglesia. No dice: amado, mi deseo es que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud. ¿Cómo prospera tu alma? ¿Para qué necesitamos la iglesia? Pues para que prospere nuestra alma. ¿Para qué necesitamos los tiempos de oración, de ayuno, de alabanza, de adoración? Para que prospere nuestra alma. ¿Lo has entendido? Que en la medida que prospera tu alma, prospera lo demás y viene la salud. El adversario no lo quiere. Hay personas que se detestan a sí mismos. Hay mujeres que se detestan a sí mismas. Se miran al espejo. Dicen: no, yo voy a haberme llamado Fealda, la reina de las fealdas. No, tú eres bonita, así como te hizo Dios. Así es. Hay hombres que se detestan a sí mismos, pero no es Dios el que ha llevado a la persona que se deteste a sí mismo, es el diablo que acusa. Ay, si yo hubiera medido 1,85 y hubiera tenido 1,90, 60, 90, a lo mejor no estaría, no, a lo mejor no ni existirías, porque no era el plan de Dios. Te quería Dios, era así como eres. Hay personas que hemos cometido errores delicados, y tal vez lo cometimos en ignorancia, en torpeza, en inmadurez. Pero hay un abogado que nos ayuda. ¿Se acuerda que dijo que el Señor lo soltó? El Señor hizo dos cosas con ese que debía: lo soltó y le perdonó. Cuando usted y yo nos presentamos ante el Señor, ¿verdad? Según lo que dice aquí, a Él se le mueve la misericordia. No es lo mismo el indiferente allá
que el que se presenta ante el Señor. Por eso es tan valiosa la iglesia, porque ante la iglesia se presenta la gente ante Él. ¿Para qué? Para mover la misericordia de Dios. Cuando la misericordia de Dios se mueve, hay dos cosas que son: una, soltarnos, y otra, perdonarnos. La gente solo habla del perdón, pero el que nos suelta las ataduras, nos suelta las ligaduras, nos suelta el pasado, nos suelta el temor. Amén. Como el tiempo ha pasado, yo quiero ir terminando para que usted no salga tarde. Yo quiero hacer una oración, porque ayer pasó algo grande. Yo siempre creo que Dios da algo grande. Dios da algo grande. Ayer estaba dando yo testimonio de que sembrar es bueno y con el tiempo viene la cosecha. Y que con los años he visto que la cosecha ha comenzado a salir. Y lo digo para la gloria del Señor, me bendicen en muchas partes. Pero hubo tiempo de aflicción. En la casa que vivimos, la humedad llegaba hasta la mitad. Y la gente iba y se quebrantaba. Decía, ¿cómo pueden vivir así, pastores? Estamos esperando en Él. Y pasó alguien, porque le dije, conforme fue dicho de mis hijos, que ellos volverán a ser adoradores en espíritu y en verdad. Mi pastora dijo, sus hijos irán a las mejores universidades, tendrán los mejores trabajos. Lo dijo hace muchos años. Y dije, yo lo recibí. Y entonces pasó una mujer llorando por doble aflicción, por mi pastora y por sus hijitos. Le dije, bueno, lo que Dios me dio, recíbelo. Y hubo una unción poderosa tal, mis manos quedaron impregnadas de aceite. Le dije a varias personas, sean testigos de eso y ustedes mismas reciban, por si hay alguien incrédulo, para que las llevo yo a ustedes o lo que sea, le digan, párese aquí delante de este altar y cuente si es mentira o fue verdad lo que pasó. Anoche necesitaba terminar el mensaje. Y entonces había una guachafita mundana terrible, unas niñas tan bonitas y hablando cosas tan horribles de sus cuerpos, unos muchachos tan simpáticos y hablando cosas tan terribles con groserías y unos malos deseos del uno al otro, cerveza en mano, whisky en mano, señoras, mamás acolitándoles eso. Dios tenga misericordia de nuestros hijos. Entonces yo puse mi TV sencillito. Y yo pongo en el YouTube mis adoradores viejitos de guitarra, de bandolina. Mientras terminó el mensaje, le subí un poquito el volumen. Me quebranté varias veces, porque veía gente humilde alabando a Dios en otra nación. Y solo podía decirles, bendíceles Dios. Bendice tu iglesia pura y santa donde quiera que esté. Porque no somos los únicos, allá hay gente humilde, mujeres humildes, sencillos, hermosos, cómo te alaban, cómo te bendicen, cómo te glorifican. Y pienso que con esas dos, y esta mañana, porque era dele con una tos, y dele con una tos, y se ha notado, prácticamente no he tosido en una sola vez. Que es con evidencia. Las cosas de Dios son con evidencia de que hay un Dios verdadero, santo, que se manifiesta entre el pueblo, que se manifiesta a favor del pueblo. Es demostración del poder del Espíritu Santo. No es solo sabiduría humana. Entonces, bajo ese contexto se elaboró este mensaje que se lo traje hoy a ustedes. Que es Dios que les dice por medio de este mensaje, hay un adversario. Es Dios que dice, yo lo sé. Y Dios les pregunta, ¿tú sabes quién es tu adversario? Tu verdadero adversario. Es Dios que te dice, viste este ejemplo de este rey que sabía que aunque el adversario tenía una ciudad fuerte, fue y se me humilló a mí y me dijo, tú eres el que hollas
mis enemigos. Yo te alabaré, yo te adoraré, yo exaltaré tu nombre y tú me guiarás a esa victoria. Hay muchos adversarios, unos que quieren hurtar, matar, destruir tu vida, tu felicidad, tu hogar, lo que has edificado en Cristo. Hay adversarios devoradores, acusadores, que te quieren tentar y engañar, que quieren impedir la obra de Dios en tu casa, que quieren operar llevando a la desobediente a tu casa, que traen maquinaciones y trampas. Por eso dice la palabra que no ignoremos las maquinaciones, las trampas del diablo. Pero hoy el Espíritu de Dios, como lo quieras llamar, va a transmitir una unción de victoria para aquel que la quiera recibir. Yo voy a hacer una oración de confesión a Dios para el que la quiera repetir. El que no la quiera no está obligado. Y yo quiero decirle a Dios, así como en este Salmo 108. No lo busque ahorita, usted concéntrese en que el Dios eterno, le va a dar una unción de victoria sobre ese adversario. Y yo voy a orar y creo que aún va a haber manos aquí, porque siento en mi mano el aceite ya. Lo estoy sintiendo aquí en mi mano derecha. Padre que estás en los cielos, hoy, Señor, me presento a ti en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y presento a mi esposa y a mis hijos en el nombre de Jesús de Nazaret y a mis pequeños. Presento también a mis hijos e hijas espirituales y a esta iglesia hermosa la presento. Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En ti, oh Dios, haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Y Shamaya, si usted quiere ir repitiendo, va repitiendo. Hoy es el día que me levanto contra el adversario. Hoy es el día que recobro ser sobrio y velar, porque tengo un adversario, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero más poderoso es el que está conmigo que el que está en el mundo. Señor, hoy declaro que aunque en el mundo tengo aflicción, confío que tú has vencido al mundo y yo soy vencedor a través tuyo. Que si estoy atribulado en todas las cosas, no estoy angustiado porque los espíritus angustiadores salen de mi vida. Que si estoy en apuros, no estoy desesperado porque los demonios que llevan la desesperación no me siembran desesperación en mi vida. Que si estoy perseguido, no voy a declarar que estoy desamparado porque tengo a mi Padre eterno fiel y a mi Señor Jesucristo intercediendo por él. Que aunque pueda que esté derribado, no acepto que esté destruido. El diablo no me destruye, dígalo con fuerza. El diablo no destruye mi casa. El diablo no destruye mi matrimonio. El diablo no destruye mis bendiciones. El diablo no destruye mi salud. No destruido, porque así lo dice la palabra del Señor. Reconozco que me han venido tentaciones, pero tú eres fiel y no me dejarás ser tentado más de lo que pueda resistir,
y junto con esta tentación me da la salida. Señor, en el nombre de Jesús, recibo esa unción de victoria, que en Dios haré proezas y en Él hollará a mis enemigos. Yo voy a orar. Usted haga lo que el Espíritu Santo de Dios le pida. Y si el Espíritu Santo de Dios le pide que aplaude, aplauda. Si el Espíritu Santo de Dios le pide que ore en lenguas y levante la oración en lenguas, levante la oración en lenguas. Si el Espíritu Santo de Dios le pide que zapatee, pues zapatee. Si el Espíritu Santo de Dios le pide que cante, pues cante. Si el Espíritu Santo de Dios le pide que llore, pues llore. Pero me paro aquí para decirle que Dios hoy quiere hacer algo, que no se lo deje hurtar del enemigo por la incredulidad, por el desánimo. En el nombre de Jesús de Nazaret limpiamos los aires de este lugar por dentro y por fuera de toda contaminación espiritual de incredulidad, de desánimo. La sangre de Cristo Jesús de Nazaret rociada sobre este pueblo y sobre los que están viendo la transmisión. La sangre de Cristo contrarrestando toda brujería, toda hechicería, toda obra del diablo, todos estos espíritus inmundos que quieren hurtar, matar y destruir, todos estos espíritus inmundos que quieren devorar, que quieren tentar, que quieren engañar. Esa obra del acusador es atada, es encadenada, es echada fuera en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Esos espíritus inmundos así guerreando, que quieren obstaculizar la obra de Dios, que quieren impedir el milagro. Alguien que lo ate conmigo, alguien que lo encadene conmigo, diga sí, atamos esos demonios inmundos que quieren hurtar, que quieren matar, que quieren destruir, que quieren devorar, que quieren tentar, que quieren engañar, que quieren acusar. Esos ángeles inmundos que quieren obstaculizar la obra de Dios, atados, encadenados. Esa desobediencia es atada, es encadenada. Esas maquinaciones se destruyen ahora. Alguien que abra la boca y diga: esas maquinaciones del diablo, de los demonios, se destruyen ahora. Y sale de mi casa, dígalo así: echo fuera esos demonios inmundos, echo fuera en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, por el poder de la sangre de Cristo, por el poder de la obra de Dios, del Espíritu Santo. Las puertas del Hades no prevalecen contra mi casa, no prevalecen contra mi familia. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, más poderoso es el que está conmigo que el que está en el mundo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y se va ahora en el nombre de Jesús. Escuche algo. Va a haber una unción especial. Si usted no perdona de todo corazón, el Padre no le perdonará. Y si usted no perdona de todo corazón, se levanta como un adversario a sí mismo. Si cometió el error, ya no se acuse más. Perdónese a sí mismo. No se acuse ya más. Tal vez usted dice: sí, fue un error, fue una torpeza, fue una equivocación, pero me perdono de todo corazón a mí mismo por haber sido torpe, por haber sido ligero, por haber tomado decisiones en la carne y no en el espíritu. Y usted puede decir: sé que cometí un error y he recibido las consecuencias, pero me perdono a mí mismo por haberlo hecho. Y usted perdone de todo corazón al que le ofendió, al que le abandonó, al que le traicionó, al que le engañó, al que le hirió, al que le desamparó, al que le mintió, al que le defraudó. Perdónelo de todo corazón.
Y dígale al Señor ahí: yo hoy decido perdonar de todo corazón a ese que me hizo daño, a ese que me traicionó, a ese que me menospreció, a ese que me calumnió, a ese que me engañó, a ese que me desamparó, a ese que me dejó. Hoy perdono de todo corazón. Y voy a hacer algo de parte de Dios. Para el que quiera recibir una unción de los cielos, de victoria, levántele sus manos ahí a Dios. Hay una presencia especial del reino en este momento. Y hay una presencia de una unción de victoria poderosa contra el adversario. Y quiero presentar a Colombia, porque el adversario quiere tomar toda Colombia. Quiero presentar la iglesia, quiero presentar mi denominación. Quiero presentarme a mí mismo y quiero presentarlos a ustedes. Así es, algo está pasando. Yo lo único que le digo es que aquí hay más de una persona que siente en sus manos un fuego que no había sentido antes. Y aquí hay más de una persona que está sintiendo algo dentro de sí que no había sentido antes. Y tengo que decirte, esto no es impresión humanística, es la presencia del reino de Dios que te está diciendo el Señor a través de esta palabra, que hay adversarios, pero hoy te está dando la unción para que derrotes esa ruina, esa deuda, ese conflicto familiar, esa enfermedad. Aprovéchala, y si quieres este momento, aprovéchalo. Y si quieres aprovechar esta unción, que sueltes tu oración en lengua, que sueltes tu adoración en lengua, que sueltes ahí, porque es el poder del Espíritu Santo de Dios. Es el poder del Espíritu Santo de Dios que te está dando una unción poderosa. Créelo. Hoy me paro aquí a decirte, esto no es impresión, esto no es sugestión. Hay testigos de lo que pasó ayer allá en Bogotá. Hay testimonio vivo. Me oíste toser y toser y toser, pero hoy no, porque la unción sanadora del Rey de los Reyes se movió ayer, porque la unción libertadora del Rey de Reyes se movió hoy, y es la unción que Dios ha prometido a sus hijos y a sus hijas, de que nunca jamás su pueblo quedará avergonzado. Es la unción que Dios ha dado a través de su Hijo Jesús de Nazaret, para que una iglesia salga victoriosa, una iglesia salga poderosa en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Oh, Shamaikima. Hay más milagros. Hay más milagros. El Espíritu de Dios me dice a mí ahora que hay alguien que necesita un milagro urgente. Que levante sus manos hacia el cielo despacio. Despacio, como queriendo coger algo del cielo. Shamaya, Abakataish, Obastarabasaba. Que lo tomes, que lo tomes, que lo tomes ahí con cuidado, que lo hagas tuyo, ese milagro, esa respuesta, que la hagas tuya, que la hagas tuya, que la recibas. Que la recibas, que la sientas ahí, que la sientas ahí. Abatai Shama, Abatai Kima, Abatai Kishabai Tarabatasaba, Abatai Kima Tarabatai Saba. En el nombre de Jesús de Nazaret, somos más que vencedores. En la presencia del Espíritu de Dios son echadas fuera los demonios. En el nombre de Jesús de Nazaret eres más que vencedor. Comienza a decirlo así para ti, tu casa. Es en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dilo varias veces. Es en el nombre de Jesucristo
de Nazaret. Es en el nombre de Jesús de Nazaret que yo soy más que vencedor. O si tú eres mujer, dile: yo soy más que vencedora. Es en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Es en el nombre de Cristo Jesús. Hay unción, dígalo, hay unción de poder. Mis manos, diga así, sí, mis manos la pueden sentir. Mis manos la recibieron, mi cuerpo la puede sentir, mi espíritu la puede sentir, mi alma la puede sentir. Hay unción de victoria. Por eso el aceite sobre los sacerdotes, por eso el aceite sobre esos guerreros, porque ellos llevaban la unción al campo de batalla, y tú llevas a la unción para el campo de batalla allá que te espera, porque mientras tú estabas recibiendo aquí, el Señor estaba hollando a tus enemigos. Escúchalo bien, mientras tú estabas adorando, cumpliéndole a Dios aquí, viniendo, adorándolo, alabándolo, glorificándole, exaltándole, estaba hollando tus enemigos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Bendito Padre de la gloria. Gracias, Señor. Alábalo, Dios. Alábalo, alábalo, alábalo. Felipe, espera. Alábalo, alábalo, alábalo. Vamos a cantar una, y ahí va a haber más milagros, pero espérate un poquito, la ubico aquí. Gracias, Señor, alábalo. Alábalo, no te vayas todavía, regálale un poquito a Dios. Alábale a Dios. Alábale. 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 Alábale y bendícelo. Alábale, bendícelo. Alábale. Alábale. Este que tiene 15 minutos. Alábalo. Gloria a Dios. Alábalo y bendícelo.